los años 60, 70 y 90 llegó a ser potencia mundial, ¿no? En producción pesquera. Y en las dos primeras décadas lo fue gracias a un empresario de la pesca llamado, lo que te mencionaba, Luis Banchero Rossi, ¿no? Llegó a fundar inclusive esta empresa que existe hasta ahora, ¿no? Florida. Florida era la empresa que él funda y que hoy día recibe el nombre de un atún, ¿no? Atún Florida. Maravillado de lo que vio, llegó a decir, me gusta el mar, no hay que arar o sembrar, lo que te mencionaba, solo cosechar, ¿no? Era un hombre bastante ligado al tema pesquero. Llegó a tener un equipo de fútbol, ¿ah? El Ciclista Lima, ¿no? Era un hombre que pintaba para ser político importante en el Perú, era un visionario. Lamentablemente y misteriosamente terminó asesinado en su domicilio. Algunos conspiranoicos dicen que lo mandó matar la CIA porque era una amenaza a Estados Unidos dado su visión de soberanía en cuanto al mar. Otros dicen que lo mató él, la pareja de su amante, porque era también un mujeriego empedernido. Lo raro es que al final se detuvo a su jardinero o al hijo de su jardinero, quien fue el que se proclamó autor del crimen, pero que era una persona de 1,50 m, mientras que Banchero medía casi 2 metros y además era cinturón negro en karate. Eso era bien raro. Pero bueno, Banchero era un hombre visionario, un hombre que vendía medias, que era muy pobre de joven, pero que encontró en el mar una forma de explotación y de recurso. Es uno de los que le da vida y origen a esta carrera llamada ingeniería industrial, ¿no? Que hoy día es muy famosa, por ejemplo. Bueno, para seguir hablando un poco más de la pesca, es primero y es importante conocer también el mar en el Perú. El mar peruano. ¿Qué podemos mencionar del mar peruano, profesor Luis Aníbal? Del mar peruano podemos mencionar lo siguiente, que abarca un total de 200 millas marítimas, que es equivalente a 371 kilómetros, ¿no? Este mar peruano en realidad tiene una ubicación, como te mencionaba. Se encuentra al sur del Océano Pacífico. Es un mar de tipo epicontinental. ¿Qué significa epicontinental? Que es un mar abierto. Es decir, y es una ventaja geopolítica para el Perú, porque podemos recibir comercio no solo por el aire, sino también obviamente por nuestro mar que está abierto al mundo entero. ¿Y por qué lo subrayo? Porque si tú observas el mar Mediterráneo, es uno de tipo cerrado, mucho más complicado llegar ahí. Pero en cambio, el mar del Pacífico o el mar de Grau en este caso, es abierto a la economía mundial, ¿no? Por eso se dice que el Perú está ubicado estratégicamente en una zona que debería llevarnos a tener el primer lugar en cuanto al comercio. Lamentablemente no lo sabemos aprovechar. Bueno, es denominado Mar de Grau a partir de la ley 23856, que fue durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Presidente en dos ocasiones del Perú. ¿Por qué se le llama Grau? Obviamente Belaúnde era un admirador de Miguel Grau Seminario, pues, aquel almirante que dio su vida por la patria en el buque del Huáscar, ¿no? En plena guerra del Pacífico. Bueno, en el monitor Huáscar en todo caso. Y si Inglaterra tiene a Nelson Mandela, héroe de la campaña de las pirámides con Napoleón, el Perú tiene a Grau, ¿no? El famoso caballero. ¿Por qué lo llamaban el caballero, profesor? Porque él encuentra las cartas, encuentra la espada y la sortija de su adversario, que era el almirante chileno Arturo Prat, ¿no? Y eso manda a su viuda. En plena guerra se comportó como un caballero. ¿Qué más? Amplitud, profesor. El mar peruano, según el Decreto Supremo 781 del 1 de agosto de 1947, eso es importantísimo. Hay que agradecerle bastante a ese presidente, José Luis Bustamante y Rivero, quien gestionó una tesis, es decir, preparó una investigación y argumentó y sostuvo por qué el Perú tenía derecho a 200 millas, inclusive por encima de lo que reclamaban las potencias de la época. El Perú se hizo con la hegemonía de estas 200 millas marinas desde el año 47. Y a pesar de haber alcanzado ese logro, ese presidente fue sacado del gobierno nada más y nada menos que por un partido que hoy día prácticamente ya no existe, llamado el APRA. O sea que estos problemas entre el presidente y el Congreso no son de ahora, vienen desde esos años, ¿no? Así sacaron a Bustamante y Rivero en el año 48 mediante un golpe de Estado encabezado por la Marina de Guerra que era dominada por el APRA y que llevó al poder al presidente Manuel Arturo Odría, iniciando el ochenio.
¿no? Bueno, una obra de Bustamante entonces es las 200 millas. Ahora, ¿cómo no hablamos del mar peruano? Hay que hablar del extremo norte, que está en la boca de Capones, en lo que es, profesor, el punto más boreal, y el punto más austral o sur, el hito número uno en la Concordia. Casualmente, hito que tuvo problemas con Chile en la época de Humala, ¿no? Tú recordarás esta conferencia que nos llevó hasta La Haya, para en cuanto a la soberanía nacional. Bueno, 200 millas, y en cuanto, profesor, a la longitud, hablamos de aproximadamente 3.080 kilómetros. Importante nuestra soberanía en el mar de Grau, ¿no? Esto nos convierte en un país visionario del futuro y debería ser aprovechado por nuestras autoridades. Bueno, la pesca en sí es el tema, pero no podíamos hablar pues de la pesca si no conocemos nuestro mar, ¿no? Y sentirnos orgullosos por eso. Bueno, vamos a ir justamente a la lectura y vamos a ver acá cómo es la pesca en el Perú, para lo cual quiero un voluntario o voluntaria. Rapidísimo. Muy bien, Maibé Pérez, te escuchamos. Profesor, ¿nos puede visualizar? Ah, ya. ¿Cómo es la pesca en el Perú? El Perú es un país pesquero por excelencia. Esta práctica se ha realizado desde el periodo autóctono, pero hoy constituye una principal actividad que abastece de especies para el consumo directo e industrial. Se han registrado 737 especies de peces marinos, de los cuales aproximadamente 150 son utilizados para la alimentación humana. Las especies más abundantes son anchoveta, sardina, jurel, caballa y merluza. Ahí nomás, Pérez, un momento, por favor. A ver, entonces, vamos a ir acá. Un dato importante es lo que mencionó su compañera, desde el periodo autóctono. Es decir, profesor, la pesca no ha venido recién con el europeo, ¿ah? La pesca, como te mencionaba, ya se realizaba desde los primeros pobladores, ¿no? Por ejemplo, hay vestigios de que el hombre de Paiján, con sus lanzas, se acercaba a los ríos y a las costas del litoral para llevar productos pesqueros. Ni qué decir de la época inca, ¿no? El mismo inca pedía y exclamaba a gritos que le lleven pescado a través del trueque. Bueno, de todos los recursos, el más importante, si te preguntan alguna vez, es la anchoveta. Es tan importante que los arqueólogos han encontrado en pobladores de la costa vestigios de anchoveta desde esa época. Es un producto muy rico en hierro, en fósforo, es un producto que genera además derivados como el aceite y la harina y que se venden al mundo entero. La anchoveta es un pescado de industria nacional de exportación. Muy bien, Pérez, siga por favor. En la década de los 60 llegamos a ser la primera potencia pesquera del mundo y en 1994 el Perú recuperó su condición de primer país pesquero. Esta categoría se logró debido a que nuestro mar es privilegiado por la enorme variedad y cantidad de recursos ictiológicos, tanto para el consumo humano como para la fabricación de harina y aceite de pescado. En el Perú, la zona influenciada por la corriente de Humboldt, 30% del dominio marítimo, es la de mayor producción primaria, volúmenes de fitoplancton por unidad de tiempo. El promedio de productividad de todos los mares es de 0.15 gramos de carbono por metros cuadrados por día. En el Océano Índico, uno de los más productivos del mundo, se ha encontrado un máximo de 6.4 gramos de carbono por metros cuadrados por día. Y en el caso del mar peruano, su productividad está entre 1 y 1.5 gramos de carbono por metros cuadrados por día en promedio, observándose valores puntuales más altos para ciertas áreas de afloramiento, como San Juan con 3.19 gramos de carbono por metros cuadrados por día, Punta Aguja con 10.5 gramos de carbono por metros cuadrados por día y Chimbote con 6.99 gramos de carbono por metros cuadrados por día. Esto se traduce en una importante capacidad para procesar enormes volúmenes de anhídrido carbónico, dióxido de carbono y producir oxígeno. Muy bien, Leslie, ahí nada más. Entonces, volvemos acá. Y lo que yo les mencionaba, es importante entender lo siguiente, que si el mar peruano es uno de los más biodiversos y considerados ricos en el mundo, no es solamente por la extensión, porque uno podría decir, ah, ya, el Perú es rico en pesca porque tiene 200 millas. No, así no funciona esto, ¿ah? En realidad nuestra riqueza está en qué, en que somos uno de los pocos mares donde se encuentran dos corrientes. Regresamos acá. ¿Cómo es eso, profesor Luis?
Claro, nuestra riqueza tiene que ver con que somos uno de los pocos mares que presenta una corriente del norte, o llamada corriente del Niño, en los departamentos de Piura y Tumbes, y una corriente de Humboldt, o llamada corriente peruana, en la zona centro y sur. Al presentar dos corrientes, presentamos también dos tipos de agua, aguas cálidas y aguas frías o con temperaturas bajo cero. Esta presencia de corrientes genera también la biodiversidad de especies. Hay especies como por ejemplo la anchoveta que vive en la costa central, en lo que es Lima, y en la costa sur, y Arequipa hasta Moquegua. Pero hay especies que están en la parte norte, como por ejemplo, uno de ellos podría ser este pescadito que es llamado tramboyo, por ejemplo, el peje sapo, por ejemplo, que no son peces muy comunes en el mercado de Puente Piedra. A ver, tú andas al mercado de Huamantanga y la señora, véndeme un peje sapo, véndame unas conchas negras. Es difícil, no imposible, pero es difícil, porque mayormente esos recursos los encontramos en la zona del norte, inclusive en las playas. Tú no puedes comparar Máncora en el norte con de repente el león dormido acá en el sur o en el centro. Es totalmente diferente el ecosistema. Entonces, la convergencia de corrientes en el Perú genera también riqueza en cuanto a especies. Pero no solamente eso, su compañera cuando leía mencionaba una palabra, afloramiento. Y es que en el océano, en el mar del Perú, sucede un fenómeno en el cual las aguas profundas empiezan a ascender hacia la superficie. Ese fenómeno sucede solamente en el mar de Grau. Es medio raro, ¿ah? Por eso digo, si Dios existe como tal, debe ser peruano, ¿ah? Porque nos ha premiado con tantas cosas. El afloramiento es desde las partes de las profundidades, desde las partes de las profundidades, va ascendiendo, profesor, una corriente. Esa corriente llega a la superficie y al ascender estas corrientes trasladan una gran cantidad de nutrientes. Y ese afloramiento, ¿qué permite cuando llega acá? La proliferación de un montón de plancton, fitoplancton, y eso a su vez es la comida de los peces medianos y eso a su vez de los grandes peces. Eso a su vez genera la llegada de aves guaneras y eso genera mucha riqueza en el Perú. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se produce el afloramiento? Por los vientos, un lado, y por el movimiento de rotación. Cuando la Tierra rota, también en las partes profundas se genera este fenómeno. Entonces, hay varios elementos que condicionan la riqueza del mar del Perú. Entonces, cuando nos pregunten, tu mar peruano es rico por la extensión, no es así. El mar peruano es rico por la presencia de dos corrientes, por el fenómeno de afloramiento, por el viento llamado el anticiclón del Pacífico Sur, que es justamente el responsable del afloramiento, y obviamente por la extensión de nuestro zócalo continental y nuestro litoral de 200 millas marítimas. Bueno, profesor, ¿qué tipo de pesca existe en el Perú? Según lo que ha leído su compañero al inicio, en el Perú tenemos dos grupos: una pesca marítima, obviamente que se hace en el mar, ¿no, profesor? Y podemos colocarlo acá, H2O salada. Cada vez que veas pesca marítima dices, ya, es agua salada, agüita de mar. Y tenemos una pesca, profesor, que se hace en los ríos, lagos, ¿no? Que es pesca continental. O sea, básicamente tenemos dos grupos, la pesca marítima y la pesca continental. Nada más. Bien fácil, ¿ah? Pero la pesca marítima también puede darse de dos formas, y lo voy a subrayar de otros colores. La pesca marítima puede ser artesanal o bajura, que es la que mayormente hacen las personas para su autoconsumo, ¿no? Tú te vas al norte o al sur y ves gente en su caballito de totora, en su bote, en su lancha, que eso lo hace para consumo suyo, rara vez para el mercado. Pero tenemos una pesca industrial, que es básicamente pensando en la exportación, ¿no? En la exportación. Bueno, justamente antes de ir al tema de la pesca, quiero leer esta parte de que te he mencionado de manera somera, que es los factores. ¿Qué factores hacen que el Perú sea un país rico en cuanto al mar y a la pesca? A ver, voluntario, por favor, cualquiera. Harold Mesa Vázquez, te escuchamos. Factores que favorecen la riqueza del mar peruano. La corriente peruana traslada grandes masas de agua fría,
desde la región antártica, ocasionando que el mar registre temperaturas entre los 13 grados centígrados y 14 grados centígrados en invierno, entre mayo y octubre, y 15 grados a 17 grados en verano, noviembre a abril. Al ver menor temperatura hay más oxígeno. La ubicación del Perú debajo de la línea ecuatorial posibilita la existencia de una gran cantidad de luz solar. Esta es necesaria para el proceso de fotosíntesis. Gracias a que los vientos y la accidentada topografía costera hacen que se mueva el mar del fondo del marino. Ascienden nutrientes, nitratos, fosfatos y silicatos, que provienen de la descomposición de organismos marinos y de los excrementos de las aves guaneras. La sal conforma el 21,69% del mar. Este alto porcentaje determina una mayor densidad del agua y permite que el plancton se mantenga en la superficie, sirviendo de alimento a la gran cantidad de especies que habitan en esta zona. muy bien, Harold Mesa. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué factores favorecen la riqueza del mar peruano? Por un lado, la corriente que te mencionaba, la corriente peruana o llamada también de Humboldt, que al provenir de la Antártida arrastra esta porción de masa de agua con temperaturas bajas, que genera a su vez una mayor concentración de oxígeno. Y al haber mayor concentración de oxígeno, hay mayor proliferación de las especies, ¿no? El oxígeno es como la leche a un niño, ¿no? La leche a un niño ocasiona que crezca, que los dientes se hagan más fuertes, igual que los huesos. El oxígeno en el mar genera una mayor proliferación de peces. Importante la corriente peruana. Otro es la ubicación del Perú. Al estar cerca de la línea ecuatorial, recibimos una importante emisión de radiación solar que es perpendicular. Esta radiación solar genera, por ejemplo, la formación y el movimiento de la corriente del niño, pero sobre todo el proceso de fotosíntesis. Y tú sabes que la fotosíntesis es la transformación del CO2 a oxígeno, y el oxígeno contribuye nuevamente a la mayor biodiversidad. Por eso que en la zona norte del Perú, que está cerca del Ecuador, Piura y Tumbes, vamos a ver la formación de manglares o esteros, vegetación que está muy cerca al mar y justamente se forma por este proceso de fotosíntesis, que a su vez arrastra aves, mamíferos y nuevos elementos como cangrejos y las conchas negras. ¿Qué más tenemos? Un poco el relieve de la costa, ¿no? El relieve del fondo y el relieve litoral que genera, profesor, la descomposición de organismos, formándose sales. Recuerda que en la costa no solamente vamos a encontrar la presencia de peces, ¿ah? Sino también depresiones y tablazos. De una depresión se extrae las sales, fosfato, y de un tablazo el de petróleo e hidrocarburo, que también existe en el Perú. Vuelvo a decir, si Dios existe como tal, es peruano definitivamente. Tanta riqueza nos ha dado, era para aprovecharse y es para aprovecharse. Bueno, ojalá que en algún momento se haga. Bueno, a partir de eso vamos a ir ya a lo que vendría a ser la pesca marítima, que como hemos mencionado, y lo tengo por acá, pauteado, mira, la pesca. La pesca, profesor, lo podemos definir como una actividad de captura y extracción de recursos hidrobiológicos. Por eso, si yo digo solamente peces, sería un error. Hidrobiológicos entra todo ahí, moluscos, crustáceos, mamíferos.